Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de CRC 89.1 Radio. Muy agradecido de estar en esta tarde en contacto con ustedes a través del FM, en contacto con ustedes a través del Facebook, en esta nueva radio en donde no solamente nos escucha, sino también nos ve. Y bueno, aquí estamos muy contentos, muy entusiasmados con nuestro invitado Dalvin Rodríguez, que viene de la parte de Cartago, de la provincia de Cartago. Correcto. Cédula 3. Ah, muy bien. Sí, es de los de verdad. Muy bien. Está hoy con nosotros acá en un episodio más de Desde la Azotea, agradeciendo a don Andrés Quintana, gran jefe aquí en Cadena Radial, por supuesto a don Carlos Villalobos, don Eduardo García y don Eduardo Enrique Chavarría Velázquez. Ya pasé lista, ¿viste? Que está con nosotros en Controles, el zar de los controles en Costa Rica, más de 4 décadas en la radio en Costa Rica. En esta tarde lluviosa, mucha lluvia, ¿verdad, Dalvin? Demasiada lluvia, venía para acá y de ayer era un diluvio, básicamente. Demasiado, ¿verdad? Demasiado. Tremendo. También está una gran amiga también de Dalvin, una colega también, ¿verdad? Docente, con nosotros. Angie Rodríguez. Angie Rodríguez también. Un saludo, Angie. Usted sabe que si usted en un momento quiere hablar, habla también, ¿verdad? Si no, ahí la estamos escuchando, ¿verdad? Hoy vamos a conversar un poquito, porque usted es profesor de ciencias. Eso Correcto. es muy importante. Pero también estudió química pura. Sí, estudiante de química pura en la Universidad de Costa Rica. Eso ambos en la UCR. Correcto. Ese es el alma mater. Mi alma mater por siempre. Qué lindo, ¿verdad? A cuidarla y protegerla bastante. Esa es la mejor universidad de Costa Rica y de las mejores universidades de América Latina. Correcto, la número 15 a nivel latinoamericano. Entonces, cuando uno dice eso, qué orgullo. Número 15 a nivel americano, todo el continente americano, y la primera a nivel centroamericano. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Eso es algo que tenemos que cuidar. Ahora que está tantas cosas ocurriendo, ¿verdad? Hay que cuidar esas instituciones, ¿verdad? Se lo ha dicho. Que tantas satisfacciones nos dan, ¿verdad? Es importante. Bueno, justamente coincidimos, Dalvin, porque hay un proyecto de tesis que vos te encargaste de desarrollar. Yo siempre creo que hay cosas que vienen para la vida, pero le toca a alguna gente hacerlo. En este caso te tocó a vos. Correcto. Y es como que llega el reto y ahí también uno lo asume, porque también hay una decisión. Y en este caso fue una propuesta distinta de abordar ciencias, de abordar química, de abordar algunos temas, o un tema en particular. Correcto. Que yo creo que acerca un poco la materia a uno, la ciencia, la forma de entender un fenómeno. Y es por medio de cómics. Y esto es algo que nos ha acompañado de toda la vida, ¿verdad? Los cómics. Y hay gente súper aficionada, vos sos súper aficionado. Exacto. Entonces, bueno, justamente eso me llamó mucho la atención porque siempre la gente anda buscando maneras diferentes de enseñar, de aprender y de que lo entiendan. Y es una propuesta distinta, diferente. Entonces, primero, quiero que para que podamos entender todo aquello, que tenemos un buen rato para conversar, primero conversemos de Dalvin unos minutos, ¿verdad? Dalvin, ¿dónde estudiaste? ¿En el cole? ¿Cómo te formaste? ¿Desde ahí había la inclinación hacia ciencia? ¿O fue algo que te tropezaste más bien en el último año, en quinto, cuando tuviste que elegir carrera y esto? ¿Cómo fue aquello? Y esta parte artística también, ¿cómo la desarrollaste? Contale a la gente. Ok, bueno, yo soy de Guadalupe de Cartago, estuve en el colegio... Muy céntrico. Muy céntrico, correcto, ahí sí, como sí. A 800 metros del cementerio de Cartago. Ajá, exactamente. Estuve en el colegio Francisca Carrasco, el Pancha, en Guadalupe. Y desde ahí empecé con lo que son las ciencias. Básicamente mi auge en las ciencias comenzó con el profesor Armando de química, que me motivó a participar en Olimpiadas de Química. Entonces, ¿participaste en Olimpiadas de Química? Correcto. No, hombre. Entonces me encantó Olimpiadas de Química y eso fomentó mucho porque ya desde antes me gustaba mucho las ciencias. Sí. De hecho, un dato curioso, antes de ser fanático de los superhéroes, tuve mucho fanatismo a los dinosaurios. Y mi papá, cuando tenía 6 años, me llevó el libro de la teoría de la evolución porque solo tenía la portada de un dinosaurio. Y entonces... ¿Se libro de un dinosaurio? Entonces lo voy a llevar. Exacto, correcto, eso fue lo que pasó. Entonces me dijo, como tome, para que aprenda a leer, pero sin saber que era la teoría de la evolución de Darwin, la pura. Entonces, mientras mi mamá se enojaba conmigo porque quería que yo leyera mi rosquita, que era lo que salía en primero de escuela, yo me ponía a leer toda la parte de la teoría de la evolución.
Bien. Entonces, de ahí empecé, pero con el boom de las ciencias. Sí, estaba para usted. Correcto. Cuando participé en Olimpiadas de Química, ya se me abrió el mundo por completo y yo dije, yo quiero... ¿En qué año estabas cuando participaste? En décimo. En décimo. Ajá, tenía 16 años y participé en eso. Gracias a Dios tuve la oportunidad. Tuviste que venir a San José y todo el proceso, que se preparan y... De hecho, la primera parte fue como preparación en el cole, que los profes de ciencias lo preparan a uno, y ya después la eliminatoria fue en el tecnológico, en el de Cartago. Fue allá. Ajá. Uno de los encargados de Olimpiadas de Química, ahorita lo recuerdo, a nivel nacional, creo que ya este año dejó, como que se dio, era José Roberto Vega Baudrit. Todavía está. Todavía está, José. Todavía está, porque este año llevé a mis estudiantes a Olimpiadas de Química. Entonces, de verdad, los José. Encargados. José ha estado aquí también, un amigo José, y trabaja aquí cerca en el Senat. Bueno, es el director del laboratorio de nanotecnología. Hemos hecho un par de programas también por ahí. Es una maravilla siempre todo, como hay que impulsar la ciencia, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Sí, bueno, entonces... Comercial fue eso. No, todo bien. Campo político pagado. Sí. hay que decirle a José que hay que buscar financiamiento para hacer más cosas así con cómics, ¿verdad? Sí, entonces participé en Olimpiadas y listo. Hice examen de la Universidad de Costa Rica. Nunca quise, suena raro lo que decir, pero nunca quise ser profesor. Nunca pasó por mi mente ser profesor. No. Pero sí ciencias. Sí, ciencias. Y quería ser doctor. Hice el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y por 2 puntos no entré a medicina. 2 puntos. Por 2 puntos. Qué increíble, es que no puede ser. Y no hice el examen de habilidades cualitativas, que es el de matemática, porque tenía repaso de bachillerato el mismo día. Entonces yo dije, si hago el de habilidades y lo paso, pero no paso bachillerato, me quedé sin el santo y sin la limonda. Entonces no entré a química, no entré a farmacia y me quedó enseñanza de las ciencias. No entró a química, no entró a farmacia. Farmacia no es más alto que medicina. No, medicina en aquel entonces fue el más alto. Y como no pude entrar, no porque la nota no me diera, sino por el examen de habilidades. Y entonces... Le daba para ciencias. Me daba para ciencias. Entonces yo entré a ciencias, pero cuando entré a la Universidad de Costa Rica fue un shock muy fuerte porque como nosotros los cartagos solo vivimos en Cartago, salir a San Pedro fue pero un shock muy fuerte. Fue fuerte. Y cometí el gran error de meter bloque completo en mi primer semestre. ¿Qué pudo? 6, 8 materias. Es correcto, 7. 7 materias y eran casi que 22 créditos. Sí. Entonces, era de lunes a viernes. Y de 7 de la mañana a 10 de la noche. Muy probablemente. ¿Y qué te daban en la noche? ¿Cursos de educación en los últimos? No. Cálculos. Peor todavía. Entonces, fue un impacto muy fuerte para mí. ¿Vivías acá? ¿Te viniste a vivir? No, vivía en Cartago. Entonces, tras de eso eran 2 horas de ida y 2 horas de venida. Entonces, cuando salía a las 5 de la mañana, a las 4, no veía a mis papás y regresaba a las 11 y ya estaban dormidos. Entonces, tuve un semestre en el que había nada más el plato de comida en el microondas porque no tiene tiempo para ver. Qué fuerte eso, ¿verdad? Eso hoy también hay que... Entonces, ahora que hablan de la salud mental, exacto, que está tan de moda, por favor. Y entonces llevé un curso de introducción a la pedagogía con el profesor José Mena, nunca se me va a olvidar, que él luego fue el lector de tesis mío, y fue el que me ayudó a salir como de esa depresión que tenía, porque era muy, muy fuerte lo que yo sentía en ese momento. ¿Viste? Y hice una primera microlección, ir a un colegio, ahora una microlección como para ir empapándose. ¿Y fuiste a Cartago? Al Pancha. Al Pancha, correcto. Siempre uno va a donde, siempre uno vuelve. Uno vuelve siempre. Donde lo trataron bien, A los viejos sitios donde amó la vida, dice Mercedes Sosa. Y entonces fui ahí y me dijeron profe por primera vez. Y perdón por la expresión, pero literalmente casi me orino. De verdad. Porque yo dije, qué cool que usted le digan profe, porque usted ya tiene que transmitir el conocimiento puro que tiene uno a más personas, es encargado de una cierta población. Suena muy pedagogía rosa, pero usted está encargado de las mentes del futuro. Y entonces yo dije, desde aquí yo soy profesor. Entonces actualmente no me arrepiento, para mí la mejor decisión fue ser profesor. Ahorita trabajo en un colegio en Cartago, en el Jorge Bolio, trabajo en la UIA, di clases en la UCR también. Muy bonito. Entonces para mí ha sido lo mejor. Y ahorita yo estudio química pura, pero no quiero trabajar en un laboratorio. ¿No te ves? No, yo estudio química pura porque yo quiero ser un profe de química con un conocimiento puro. Profundo. Yo diga, puedo prepararlos para olimpiadas y puedo dar cualquier curso y puedo hacer lo que yo quiera porque tengo un conocimiento puro. Y si se trabaja en un laboratorio, pues al trabajito no se le dice que no, ¿verdad? No, para nada. Pero para mí, soy profe de ciencias y siempre lo seré y me veo pensionado al frente de una pizarra.
Ok, mira qué interesante eso, qué curioso, ¿verdad? Ya sea de cole o de U. Correcto. Porque ocupamos en los dos lugares, ¿verdad? Correcto. Buenos profes. Justamente a veces hablamos de que hay muchos, ahora fuera de micrófono, ¿verdad? Que hay muchos que no son profes en la U, sino que son expertos en su área. Pero que uno a veces dice, uy, ¿cuánta falta hace que fueran docentes? O más bien, increíble, solo experto, pero parece un docente, ¿verdad? Con una vocación divina. Pero bueno, eso me llama mucho la atención. Y cómo la vida lo va empujando a uno, ¿verdad? 2 puntos donde te ha llevado. Correcto. Faltaron 2 puntos y ¿dónde estás? De hecho, mis papás, siempre, mi mamá me dice como, y en algún momento no quiere sacar medicina, y yo, es que de meterse 8 años más es mucho, ¿verdad? Puede ser que en algún momento ya, como por placeres de la vida, la saque como por amor, pero por el momento para mí educación ha sido lo más valioso que tenía. O te va a terminar como recuerdo uno de los profesores que también nos marcó mucho en la U, que trabajaba dando química a diferentes carreras. Una de las carreras era medicina en la UCIMET, a médicos, a futuros médicos, ¿verdad? Puede ser que termines actualmente doy química general y química orgánica para medicina y para farmacia. Ya está, la vida te acomoda. Correcto. Ahí está, a las futuras mentes que van a ser. De hecho, recuerdo una amiga que es docente de biología, que siempre cuenta una anécdota que dice que una vez se sintió mal y tuvo que ir a emergencias del Hospital San Juan de Dios, aquí en San José, cerca. Y como en una tarde-noche. Y cuando ella llega ya y pasa como a la oficina y al consultorio, cuando vuelve un exalumno que se convirtió en médico. Y entonces ella se sorprendió, ¿verdad? Y él la reconoció, ¿verdad? Profe, venga, para curarla, ¿qué es lo que tiene? Usted sabe que yo estudié medicina por los profes de ciencias, por usted dice mucho, que me enseñó biología muy bien. ¿Y ve? No, ahorita me ha tocado, porque por ejemplo... ¿Te han curado también? ¿Te han curado? No, pero sí me ha tocado estudiantes que les di clases desde 7º a 5º, y ahorita les estoy dando clases de medicina también en la universidad. No, hombre, increíble. Entonces seguro me vuelven a ver y dicen, no, batallé bastante 5 años con él para recibirlo otra vez en la U. Sí, qué fuerte, ¿verdad? Entonces, este proceso te lleva ya y te convertís en profe de ciencias, y esa es tu área, es tu nicho, ahí estás. Es lo que amo. Y con una capacidad para expandirse bastante, ¿verdad? Correcto. Ves que veo hasta muy estratégico el que te hayas también salido de la jaula de secundaria y estés también en la U. Porque a veces se conversa de que el ambiente de secundaria, el techo es muy bajo, ¿verdad? Rápidamente alguien muy talentoso pega, ¿verdad? Aunque hay posibilidad de moverse. Pero ya ir al ambiente universitario es como que te obliga a más, te lleva a otro nivel, ¿verdad? Es como la gente que juega en segunda división y pasa a primera división, ¿verdad? Ya la primera se dice, no, aquí es otra cosa, ¿verdad? Entonces eso es muy agradable que hayas podido también dar el paso. Ahora, durante los 4, 5, 6 años a veces, hasta 7, que se convierte la licenciatura, ¿verdad? En una universidad pública, comienza a surgir también mi proyecto de tesis. En este caso, yo estoy aquí con mis manos, ¿verdad? Para la gente que no ve por el Facebook también, tocando el proyecto de tesis, ¿verdad? Pero ¿cómo es que comienzas a construir este proyecto de tesis relacionado con los cómics? Que, no me has dicho, pero vas a poder decirlo, esta vena artística también lo heredaste seguro ahí de algún lado de la familia, ahora viene y te fue acompañando toda tu vida. Sí, bueno, lo que es la vena artística nace en el kinder. Oiga eso. Porque yo veía los dibujos y usted ve los dibujos de los niños y las niñas en el kinder y son totalmente distintos, porque las niñas siempre pintan con muchos colores y pintan mariposas y flores, ¿sí? Y ponis y unicornios y arcoíris, entonces, y son muy coloridos y hermosos, pero hermosos. Sí, como que se pulen. Exacto. En cambio uno llega al kinder y lo que dibuja siempre es una bola, un carro y con lápiz de grafito. Sí, más práctico. Exacto. Entonces yo me acuerdo cuando estaba niño, yo le decía a mi mamá que yo quería dibujar como las chiquitas. Okay. Porque a mí me gustaba mucho ver ese montón de colores y todo. Bien. Entonces desde ahí empecé a hacer... Y te daba colores, sí. Ajá. Entonces de ahí empecé, me compraron los primeros lápices de colores y lo que fue ahí empecé a dibujar y siempre. Todo el trabajo que hacía, había un dibujo, siempre estaba detrás de eso. Y los superhéroes también tuve mucha influencia porque tuve un mejor amigo. Porque fui superhéroe, me ibas a decir. No. Tuve un mejor amigo que era como mi papá. Se llamaba Diego Darien. Se llamaba, ya partió. Falleció.
era profe de inglés y él era súper fanático de los superhéroes, pero exagerado. Mucho. Ajá. Entonces llegó como mi segundo papá porque yo pasaba mucho tiempo con él. Ah, bueno, y entonces vos absorbiste también. ¿Por qué? Porque era de que pasábamos viendo que los Thundercats, que pasábamos viendo que He-Man, que Batman. Gracias, don Eduardo. Muchísimas gracias. Entonces eso me inculcó los superhéroes por montones. Claro, qué bueno los Thundercats. Exacto. Todo. Siempre fui, a pesar de que nací en los 2000, siempre me quedé con fábulas muy ochenteras y noventeras, porque me llevaba 22 años. ¿Sí? Entonces, para mí, y desde ahí empecé siempre a buscar eso. Entonces, ¿vos qué edad tenés? Yo tengo 25. Sí, está joven, está bastante joven. Entonces yo iba siempre creciendo con eso de la mano y era un profe de inglés, entonces pasaba leyendo cómics en inglés con él y pasábamos viendo los cómics que salían antes en La Nación y que salían todo, que Condorito, que Mafalda, que Daniel el Travieso, que Garfield y ya los cómics de superhéroes. Y empezó el boom. Entonces yo dije, yo desde aquí, de ahí es la rama mía también. Claro. Cuando yo llego a hacer el proyecto de tesis, yo saco el bachillerato en ciencias y voy a la licenciatura. ¿De una vez? Seguido. De una vez, seguí directo. Uno de mis profes de química, Roberto González, me dijo como, es que siempre las tesis de educación son en evaluación. Y qué pereza. Porque todo es, mira cuánto aprendieron, mira que las calificaciones, que cómo les fue en bachillerato, que cómo les fue en estandarizadas, que cómo les fue aquí. Me dice, entonces no hay nada creativo. Sí. Me dice, busca una forma creativa. Entonces, llevando los cursos, uno utiliza unos sensores que llaman LabQuest, pHímetros, que son unos sensores carísimos que uno utiliza en la universidad, y uno agarra el manual, que se supone que son pedagógicos, pero es prenda, sumerja el sensor, mida, rellena el reporte y se acabó. Y entonces yo dije, pero esto es cero pedagógico. Entonces en los cursos de licenciatura uno lleva narrativa de la UCR y otras cosas, y desde ahí empiezo con mi personaje también, que es el profesor Inventillo. Entonces el profesor Inventillo nace en pandemia, en el 2020. En el 2020, porque pertenecía al Student Chapter de la Universidad de Costa Rica. Actualmente pertenezco al Student Chapter del Tecnológico, en el cual es un grupo que se encarga de divulgación y alfabetización científica. Entonces hacíamos shows de ciencias para niños y tocó hacerlo virtual. Entonces yo conseguí un sombrero cuadros y conseguí unos lentes y me puse a hacer el experimento, y los chiquillos empezaron, ¿cuál es el nombre del científico famoso? ¿Cuál es el nombre del científico loco? Y yo, Inventillo, y pum, desde ahí quedó. Se lo inventó bien apenas. Y entonces desde ahí empecé con Inventillo, fue el personaje principal de mi cómic. Actualmente hago shows de química con él también. Y gracias a él, que siento que ha sido uno de mis mejores inventos, Inventillo, muy bien. He podido conocer Colombia, Brasil, Estados Unidos, participar en actividades de Puerto Rico, de España, donde me ha permitido participar con él y con los cómics. Entonces he podido hacer bastante divulgación de cómo el cómic potencia la educación y de ir participando por ahí. Y entonces ahí es donde logro hacer como esa mezcla. Y una de mis profesoras del curso me dijo, como vea, están estos manuales, pero son cero pedagógicos. Usted dibuja muy bonito y tiene la facilidad de palabra y que hace mucha gamificación y que puede hablar con cualquiera y hace shows y todo, sí. ¿Por qué no se inventa algo? Y entonces yo dije, sí, voy con un cómic. Entonces ahí sale el cómic Anfótera para explicar ácidos y bases en los laboratorios, tanto de secundaria como de universidad. La gente que ve desde afuera va a decir, pero ¿por qué Anfótera? ¿Qué significa eso? Anfótera es una sustancia que tiene una cualidad como el agua, que puede ser tanto ácido y base al mismo tiempo. Entonces mi cómic tiene un poquito como de conciencia social, por así decirlo. Puedo entrar como un poquito como en la trama del cómic. Dale, sí, dale. Son 4 cómics, cada uno de los cómics tiene un experimento diferente, en donde el estudiante puede hacer el experimento, y es un cómic NOA, que es una categoría que es policíaco. Entonces, el resultado que le dio el cómic 1 tiene que guardarlo porque es una pista para resolver el cómic 2. Tiene que ir en ese orden. Exacto, el cómic 3 y así sucesivamente. Entonces, Anfótera es porque la villana, que se llama Minerva de Bravo por el poeta Tulio Albeño, porque quise meter bastante poesía también para que fuera multidisciplinario y que no solamente hubiera ciencia, sino también conciencia social, crítica social, contexto costarricense, porque se basa 100% en Costa Rica, y de hecho cada uno de los cómics va a estar en Cartago Centro, en el Parque Nacional, vas a estar en el Fortín de Heredia, vas a estar en las playas de Guanacaste. Entonces la villana nace en Guanacaste y a ella la desplazan por la gentrificación, entonces se queda sin agua y todo eso. Ella puede o necesita... Fuerte esa palabra. Necesita ácido para poder sobrevivir.
Entonces, lo que hace es que roba el ácido sulfúrico de las proveedurías del Tecnológico, de la UCR, de todo. Claro. Y se logra meter en el Instituto Meteorológico Nacional. Porque el objetivo de ella es hacer una lluvia ácida con la cual derrita los hoteles en Guanacaste. Sí, para vengarse. Para vengarse. Entonces, por eso es esa dualidad anfótera de que te da la parte buena, pero está la parte mala. Sí. Está la parte mala por un fin bueno, pero que no está bueno lo que está haciendo, aunque suene como un colocho lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ella quiere hacer eso, sale el personaje principal, que es Inventillo, que es profe de ciencias y todo, y tiene que ir a hacer los experimentos para ir evitando lo que ella pase. Entonces no le doy más contexto porque le hago spoiler de cómic. No, está muy bien, está perfecto. Pero la idea es que vaya llevando eso. Entonces se habla mucho de la gentrificación, del labor docente, se tocan centros de investigación en los UCR como el CIPRONA, que me ayudó también mucho. Además que también no solamente es el cómic, sino que también es audiocómic. Entonces me senté con los estudiantes de trabajo comunal y con mi compañera Angie de inglés conversacional. Y entonces hicimos cada uno las voces con efectos de sonido de los personajes, entre otras cosas, para que el estudiante pueda ir escuchando el cómic mientras lo va leyendo y vaya llegando a la lectura. Aparte que si se posee un estudiante que tiene alguna discapacidad visual, lo puede oír, lo puede escuchar y forma parte del grupo, correcto. Entonces es cómic junto con audiocómic para llevarlo con todo. Muy interesante. Eso vino después de aprobar la tesis. No, eso fue todo de la mano. Tesis, correcto. Impresionante. Entonces vos lanzas esta propuesta que te fue muy bien, me imagino. No creo que hubo mucha... Sí, mención de honor por decisión unánime. No, hombre, qué manera. Faltaba menos, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Qué bien. Y eso es una propuesta diferente que ya fue probada. Ya la usaste, ya se utiliza. Correcto. Ahorita, aquí tengo este ejemplar y la idea es comenzar o ya están distribuyéndolos o no llevarlos a físico y tenerlos digital. ¿Qué es la propuesta? Ahorita la propuesta es, buscar como algún patrocinador o algún apoyo para poder publicarlo, porque lastimosamente publicar aquí en el país muchas veces resulta muy, muy caro. Entonces, para poder tener ejemplares, tirarlos a venta al público nacional también. Y el cómic incluye tanto el reporte del laboratorio junto como con el cotidiano. Entonces, básicamente, si algún profesor está interesado en explicar ácidos y bases, que es el tema principal del cómic, porque es el primer laboratorio es para medir la fuerza de los ácidos. Luego tenemos disoluciones amortiguadoras y por último terminamos con neutralización de ácidos y bases. Entonces, que pueda llevarlo al aula para poder aplicarlo. Y están las dos partes. Se puede hacer el laboratorio con los LabQuest, que ya son los laboratorios digitales y híbridos que se utilizan, y también se pueden hacer los experimentos con materiales caseros. Entonces, si usted es un colegio de escasos recursos, pero quiere aplicarlo, puede decir, compro, no sé, ácido muriático en la ferretería y compro bicarbonato y hago un indicador de repollo pH, entonces puedo ver cómo se neutraliza, puedo explicar a los estudiantes cómo se simplifica eso y todo. Entonces están las dos propuestas, tanto para si usted posee en la institución un laboratorio, como si usted no posee, entonces que pueda replicarlo de manera natural. Muy interesante esto. Qué bonito porque... se cumplió lo que te decía el profe Roberto, saliste de hacer lo que los demás estaban haciendo, ¿verdad? Que no estaba mal, pero era más de lo mismo. Correcto. Mucho en evaluación y había que pasar la página, había que hacer otra cosa distinta. Y te cayó como anillo al dedo. Correcto. Y de igual manera, la tesis mía tiene evaluación porque se hace un pretest y un posttest y un grupo control y un grupo experimental. Porque lo que se hace es que se ve cuántos conocen ellos acerca de pH y ácidos y bases antes de la aplicación del cómic para el grupo experimental y después de la aplicación del cómic, y luego el grupo control antes de una clase magistral y después de una clase magistral. Entonces, por ejemplo, con el grupo experimental se les hizo y tuvieron un promedio de 22. ¿Por qué? Porque ácido base para mi persona como profe de ciencias y también como estudiante de química es muy, muy valioso porque se lo ven todos los términos. Y para mí casi que química se basa en ácido y base. Sí. Pero ¿qué es lo que conoce el público ácido base? Cuando ve el TikTok a las 3 de la mañana que dice calculadora de pH y lo mete en una piscina y eso fue lo único que vio. Y es lo único que entiende. Ajá, o tal vez detrás de las toallas sanitarias que aparece como el pH vaginal, que es lo que se habla, nada más. De ahí en fuera desconocen de eso. Sí. Sin saber que está la acidificación de los océanos actualmente, que están las lluvias ácidas que destruyen y que afectan al medio ambiente,
el ácido, por ejemplo, la manera alcalina que nos da a nosotros sueño después de comer, entonces es sumamente importante, el pH de la sangre, pH bucal, pH vaginal, entonces para mí es muy valioso. Y cuando hice eso, los resultados fueron pues bastante relevantes, porque antes el pretest, perdón, antes de la aplicación de la tesis, previo tuvo un 22 de porcentaje entre el promedio de notas entre los estudiantes. Y después de la aplicación de los 4 cómics y volver a hacer el examen, tuvo un promedio de 92. Impresionante. Entonces demuestra que el aprendizaje por medio de cómics es bastante relevante, ¿verdad? Y eso por diferentes teorías educativas y científicas que lo proponen, como por ejemplo codificación dual, que la codificación dual dice que el estudiante puede, y no solo el estudiante, sino cualquier persona puede aprender por varios métodos, pero que si el concepto es muy abstracto y yo puedo representarlo por una imagen, le permite mejor tener un aprendizaje más significativo. Entonces, por ejemplo, si yo te digo la palabra manzana, usted se imagina, aunque no quiera, involuntariamente en su cabeza una manzana. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le digo a usted la palabra azeótropo? Y entonces a nivel de química usted dice, bueno, ¿y qué es un azeótropo? O en configuración electrónica, entonces, ¿qué es un catión? ¿Qué es un anión? O en ácido base, ¿qué es una sustancia anfótera? Son términos muy abstractos. Entonces, al momento de utilizar cómics y al llevar toda una idea, una narrativa y una imagen, le permite que el proceso de abstracción del estudiante sea mucho mejor. Y la otra teoría que me gustó mucho es el aprendizaje multimodal, porque el aprendizaje multimodal lo proponen lingüistas, en el que dice que el estudiante no solo aprende por un solo método, sino que están los estudiantes que aprenden kinestésico, que aprenden visual, auditivo, verbal. Entonces, básicamente el cómic le puede usted complementar todo esto. ¿Por qué? Un medio visual, un canal visual, porque vas viendo todas las imágenes, la secuencia. Sinestésico, porque estás viendo toda la parte de acción y las palabras, y como en Batman del 66, perdón, pau, pum, pa, crash, todos, ¿verdad? Auditivo, porque se fomentó con un audio cómic, entonces el estudiante haciendo todo esto, y verbal, porque lo escuchan y también lo están leyendo. Entonces, muchas veces me hacían preguntas varios profesores como, sí, pero es que no todos los estudiantes aprenden por cómics. Y yo, no, tiene toda la razón. Hay personas que aprenden por muchos métodos. Entonces yo no puedo usarlo en mi salón de clases. Y yo, ¿por qué? Y usted puede hacer un proyecto con sus estudiantes donde dice, van a hacer grupitos de 5. ¿Quién es el que dibuja mejor? Usted se encarga de los dibujos. ¿Y quién es el que en español, no sé, me dijo la profe español o de inglés, que tiene mucho más narrativa y facilidad de hacer cuentos? Usted, entonces se encarga el guión. Y en artes plásticas, ¿quién pinta mejor? Entonces usted lo colorea. ¿Y quién tiene mejor dicción? Entonces usted lo puede narrar. Entonces, básicamente estamos uniendo distintas cualidades que tienen los estudiantes en un solo proyecto y con cuál fin óptimo, que tengan un aprendizaje significativo. Entonces, estamos fomentando proyectos STEAM, donde estamos unificando diferentes ramas, por ejemplo, estudios sociales, español, inglés, ciencias en este caso, para entonces fomentar esto. Y hay muchos cómics que, por ejemplo, gente no sabía. A nivel nacional, Carlos Pincel hizo cómics sobre la batalla de Santa Rosa y la batalla de Rivas, entonces que se pueden utilizar para las enseñanzas de los estudios sociales. Obras como Maus de Art Spiegelman habla acerca de toda la parte de la lucha entre los nazis y los judíos y todo el holocausto, que se puede fomentar los estudios sociales también. Y tenemos las novelas gráficas, que también son donde resumen obras como de Julio Verne, entre otros, en cómics, para que pueda hacer más fácil la lectura. ¿Por qué? Porque yo considero que el cómic, desde mi perspectiva, es una forma de lectura pionera o iniciadora. Pionera o iniciadora. No es lo mismo llegarle a un estudiante y decirle, aquí está el Quijote, lea el Quijote, vamos a ver un cómic del Quijote. Entonces yo puedo iniciar leyendo cómics y, bueno, me interesó mucho, voy a leer otro. Bueno, ese está muy bueno, voy a buscar otro. Mira, quiero leer más, ya no voy a buscar un cómic, ahora voy a buscar una novela gráfica. Mira, esa novela gráfica me gustó más, está adaptada a tal libro. ¿De cuál libro? De este, entonces voy a leer el libro. Y así fomento la lectura en los estudiantes, que es algo muy valioso, que el estado de la educación nos está diciendo que está bastante faltante, ¿verdad? Las capacidades lectoras y de comprensión. Entonces también fomenta eso, la utilización de los cómics. Sí, definitivamente tomaste mucho, o sea, hay muchos datos para poder construir. No es una ocurrencia solamente, no, para ¿entiendes? nada. Porque pareciera como que la gente diga, se le ocurrió, no se le ocurrió, construyó con muchas herramientas y datos, mucha data importante para crear algo relevante, ¿verdad? Y que realmente trascienda, ayude, apoye en el aprendizaje, en el aula.
no solamente ayuda a la persona que aprende, sino al que enseña. Correcto. También eso es ahí es como doble herramienta. Qué bonito también el haber pensado también que Angie participó, ¿verdad? En esa parte de llevarlo al audio. Creo que eso tiene también mucho peso, ¿verdad? Es muy importante. Me encanta. Contame más. ¿Qué desafío fue hacerlo, ya tenerlo así tan bonito como está ahorita? ¿Cómo fue esto? Bueno, más de 13 años, ¿verdad? Ajá, sí, para cole. Correcto. Sí. Eso es por clasificaciones que dan en literatura y en cómics, de que, por ejemplo, si se utiliza aunque sea una sola palabra soez, entonces ya tengo que poner mayor a clasificación de 13. Ahí vi una. Ajá, correcto. Entonces, clasificación mayor a 13 años, lo que puede poner es como, posee como escenas de violencia. Obviamente no es como que van a hacer un zaperoco, ¿verdad? No es... Pero sí pequeñas escenas de violencia y un poco de lenguaje soez. Pero volvemos a lo mismo, no es como que estamos leyendo algo extremadamente vulgar, sino que son clasificaciones en las que se van dando, ¿verdad? Correcto, o sea, es como para poner cada cosa en su lugar. Exacto, entonces ya tenemos luego clasificación de 13 años, clasificación de 17 años, calificación R, que es como la que se utilizan en los videojuegos, que ya son de ahí bastantes escenas violencias y juegos de guerra y otras cosas. Entonces obviamente uno va poniendo ahí las clasificaciones. El cómic duré año y 6 meses en hacerlo. Porque 18 meses. Año y 6 meses. Año, 12 meses y 6 meses, sí. Entonces duré eso porque, bueno, no alcanzaba el dinero para un iPad para dibujar. Oh my God. Entonces todas las ilustraciones ahí son 139 páginas hechas en hoja de papel bond. Se hacen en lápiz, se entinta con tinta china o con pintura negra. Se escanea con una impresora, se monta en Canva y en Canva vamos dando el diálogo. Y antes de hacer la ilustración hay todo un proceso previo porque tengo que montar todo el guión. Entonces en el guión uno hace un script que se le dice y entonces dice como página número 1 del cómic 1, están Inventillo y Minerva hablando. En el cuadro 1 está Inventillo en plano americano, que es donde solamente se le ve el rostro, diciendo tal y tal frase. Cuadro número 2 está Minerva de espaldas lanzando un golpe, diciendo tal y tal frase. Entonces tenemos que hacer todo el guión previo a eso para luego saber qué es lo que a mí me toca ilustrar. Entonces si uno ve los cómics, por ejemplo, no sé, uno agarra un cómic de Batman y entonces dice como guión tal persona, dibujos Dan Mora, que es ahorita el dibujante costarricense que trabaja para DC haciendo los cómics de Batman, entintador tal persona, guionista tal persona, editor tal persona. En cambio en el mío dice editor, guionista, creador, entintador, dibujante, todo Dalvin Rodríguez. Impresionante. Era Zoila. Sí, increíble. Ahora, me imagino que también atesoras muy bien ese original, esa versión la tienes que tener bastante. Sí, claro. Es original, es un portafolio inmenso, porque no solamente están los definitivos, están todos los estudios antes que uno tiene que hacer, porque yo decía, Inventillo soy yo, entonces yo tengo que ver cómo me autodibujo yo. Y luego, bueno, si es una escena de pelea, cómo van a ser los movimientos de acción. Si es una escena de donde él tiene que investigar, qué movimientos hace. Claro. Entonces tenía solamente eso, sino también todos los dibujos previos, cómo quería que trabajaran. Dibujar los villanos, a cada uno de los personajes, cada una de las facciones y todo para ya tener el estudio y poder hacerlo. Y luego, bueno, soy 100% coleccionista de figuras de acción. Entonces, de figuras de acción. Mi cuarto es como entrar a las tiendas universales y a la librería internacional. Las paredes llenas de... Correcto. Entonces, básicamente muchas veces ponía yo a jugar y hacer poses heroicas con mis superhéroes para yo poder luego usarlos como monigotes y formas para poder basar y dibujar a Inventillo. No, hombre, increíble. Entonces así se duró año y 6 meses. Y decime algo, pero vos llevaste en algún momento, desde que empezó en el kinder, todo este interés por pintar, ¿en algún momento llevaste un curso de esto? Vieras que no. Nunca lo llevé. O sea, lo fuiste llevando, desarrollando, creciendo vos mismo. Correcto. Viendo también, por supuesto, muy autodidactamente. Exacto. Qué tremendo. Una increíble. Vez logré tener la oportunidad de conseguir uno. Un cursito ahí como para... Ajá, como para... Entretenerme los fines de semana. Pero llegaba y me decían como... o el profesor que daba el curso decía como... Hoy vamos a ver plumilla. Okay, y entonces él decía, saquen las plumillas. Ahí están lo que ustedes quieren dibujar, nos vemos ahorita en 2 horas. Y cuando regresaba decía, eso fue plumilla, la próxima semana vemos acuarela.
Entonces está bien, dije, no me gustó, sí, porque no aprendía nada. No. Actualmente, de hecho este mes, comienzo uno en una academia que se llama Santa Gráfica, que lo dibuja, lo administra también parte de las personas de cómics de Costa Rica. Un saludo para ellos. Sí, cómics de Costa Rica. A cómics de Costa Rica. A José, yo que me ha ayudado un montón también y hablar y todo. Ha sido de alguien que ha impulsado mucho el cómic nacional. Hay que traerlo aquí también a él, ¿sabes? Correcto. De hecho, ahorita se declaró el 1 de septiembre Día del Cómic Nacional. 1 de septiembre. Correcto. Entonces estamos todos los ilustradores de cómics felices porque ya tenemos nuestro sí, por supuesto. Es que así debe ser. Correcto. Entonces me metí ahí en Santa Gráfica, pues la idea es fomentar esto y también y tener certificación y todo, ¿verdad? Para muy bien. Que no sea solamente empírico, pero sí, básicamente, como te dije, desde que empecé con el kinder, empecé esto solo y no he tenido todo 100% autodidacta. Increíble, y también poder realizar las cosas tal vez no en abundancia de recursos, como vos decías, ¿verdad? No tenía para el iPad, pero tenía ¿verdad? Mi mano, el papel, y vamos a hacerlo. Nada lo detuvo. No, mi mayor amor en ese proceso de tesis fue la impresora, porque era el que tenía el escáner. Porque yo dije, se me va el escáner y se estanca la tesis. Sí, ¿qué hacemos? Exacto, correcto. Qué fuerte, ¿verdad? Uno esa vida de estudiante, ¿verdad? Cómo la vive a veces. Y a veces no abundan las cosas. Más bien hay recursos limitados, ¿verdad? Correcto. Es fuerte, ¿verdad? Vos tenés varios hermanos, sos hijo único. Soy el menor de 2 hermanas. Tengo 2 hermanas mayores. La mayor es Kimberly y la del medio es Marianne. Soy el menor. Pero de docentes, vos nada más. Mi hermana del medio es profesora de educación física. Oiga, ya lo traía. Sí, claro, increíble. Sí. Y mi hermana mayor es enfermera y directora de hospitales. Como que la parte científica ahí de ciencias, ¿verdad? Y educación, ahí está como... Sí, exacto. En los genes. En el aire. No, muy interesante. Por la parte artística... de mi familia, no sé. Verdaderamente no tengo como un referente que yo diga así, de aquí salimos. Sí. Ahora, te ha permitido salir del país, como mencionaste. Correcto. Estar en otros lugares, también poniendo el nombre de Costa Rica, ¿verdad? Llevándolo a estos lugares... con tu trabajo, ¿verdad? Que eso es algo muy honroso, ¿verdad? Poder llevar el nombre de Costa Rica con lo que uno hace y representar. ¿Qué tal esa retroalimentación de otros profesionales en ciencias cuando ven tu trabajo y que vos digas, realmente me ha llamado la atención esto que me han expresado, que me han dicho? ¿Qué tal? Vieras que ha sido muy curioso, ha tenido muy buena aceptación también porque es una propuesta, como decías, que sale de lo común, ¿verdad? No estoy diciendo que soy el pionero en esto, ¿por qué no? Okay. ¿Viste trabajos similares en algunas otras zonas? Sí, pero a nivel, por ejemplo, de literatura. Okay. Por ejemplo, que utilizaban cómics de Edgar Allan Poe para hablar en español y para hablar en inglés. O Mafalda en estudios sociales. Pero en ciencias, específicamente en ácido base, sí soy como el primero que hace eso y que tiene como un 100% basado a nivel nacional, ¿verdad? Me ha permitido conocer, como te dije, varios países. El año pasado estuve una semana en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En Colombia. Dando... En Bogotá. En Bogotá. Dando clases a un grupo de seminario. De pedagogía y currículum. Entonces estuvimos trabajando ahí con ellos y súper emocionados, ¿verdad? En el momento de que se les presenta esto. Estuve en Denver, en San Francisco, en Atlanta también trabajando y presentando investigación. Lo que hago es que participo de los National Meeting, que son congresos nacionales y mundiales de química que hace la Sociedad Americana de Química. Entonces uno va a presentar la investigación por allá. ¿Y allá fuiste? Y allá estuve. Entonces presenté investigación, póster, tuvo muy buena recepción. Estuve en Brasil, en el Congreso Latinoamericano de Liderazgo y Objetivos de Desarrollo Sostenible, también con la Sociedad Americana de Química. ¿Qué parte de Brasil estuviste? En Río de Janeiro y en Catete. ¿El año pasado? No, eso fue en el 2022. 22. Correcto. Entonces, y este año, para julio, voy para el Congreso Nacional de Química, aquí en el país, a presentar los resultados de la tesis y esperando en Dios, si todo se da, ir a Chile a un congreso de pedagogía e indagación, a presentar también toda la parte y potenciar lo que tiene el cómic por ahí. Entonces sí ha tenido mucho recepción por parte de diferentes personas. Sí he tenido comentarios como de que me dicen, sí, pero es que los cómics solamente los leen los hombres. Ok. Me han dicho eso. ¿Te han dicho eso? Ajá, y yo como, no.
Simplemente me digo como, no, mucha población costarricense se creó con Heidi, o se crió con Sailor Moon, o se crió con Candy Candy, y todo eso son mangas y son cómics, ¿verdad? Que parte de todo esto, ¿verdad? Entonces digo, no, esta cultura de cómics es pero mundial y para todo el mundo. De hecho, uno va a un congreso de cómics y ahora ve muchas mujeres y muchos hombres y muchas personas participando en esto. Entonces, y actualmente en el colegio en el que trabajo tengo una estudiante que es súper fanática de los cómics, entonces también siempre llega como, profe, ya vio el nuevo cómic que sacaron de Batman y ya el nuevo cómic de Superman y vio que Spider-Man. Entonces es uno de los comentarios que me han hecho, pero verdaderamente tiene mucha aceptación, y parte de la tesis se vio mucho eso en los resultados también, que las chicas decían como, me gustan mucho estas nuevas propuestas para dar clases, ¿verdad? Porque muchas veces la ciencia tiene una percepción de que química, qué pereza, física, me quedé. Usted llega a 10º y lo primero que le dicen, ¿va a llevar física? Sí, ¿quién se lo da? Tal persona, ya se quedó. Llega a la universidad y le dicen, meta cálculo de una vez para que se quede, lo repita y no se atrase tanto con el plan de estudios. Entonces siempre las ciencias son como las que más suenan a todo el mundo en la universidad, ¿verdad? Sí. Entonces cuando se les da una propuesta de estas, de lo que se trata es de quitarle ese miedo a la ciencia y esa perspectiva de que qué miedo o que es mala, sino que es mucho más accesible, ¿verdad? Que es lo que se busca, tanto como profe y como divulgador de ciencias también, trabajar con eso. Qué interesante, realmente hasta dónde puede llevar la curiosidad, el ingenio, y también el escuchar las voces de la gente que sabe un poquito más que uno, ¿verdad? Los profes de la universidad, esa gente que a veces tienen cierta visión de lo que debería de venir, ¿verdad? Y vos fuiste como escuchando y fuiste entonces construyendo y desarrollando, como que ha habido muchas personas en tu vida, desde tu papá que vio aquel libro como un dinosaurio y te brindó eso, que te han ido como alimentando, ¿verdad? Como soplando el fuego en vos, ¿verdad? Y entonces eso ha provocado que se ponga más ardiente y entonces brinda calor y luz a otros, ¿verdad? Eso es lo que, así lo imagino, y es lo que ahora hace que estudiantes, colegas también puedan beneficiarse de todo aquello, ¿verdad? ¿Has pensado llevarlo a Amazon también? Me han dado la idea. ¿Sí? De hecho, Angie es una que me ha dado mucho la idea. Yo ya lo veo en Amazon, en toda América Latina. Y he querido... Iberoamérica lo veo más bien, todo, ya, España, todo. He querido, como te digo, tirarlo ya a nivel público y que la gente tenga acceso a eso. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, toda la parte de derecho de autor y sacar el ISBN, que es como el número de cédula del libro, por el objetivo de que ya tenga las personas el acceso, pero que siga siendo y que tenga relevancia de que el derecho de autor y que soy como el autor de la obra, ¿verdad? Para evitar cualquier cosa de que digan, voy a fotocopiarlo y doy a 1.500 colones el cómic en fotera que duró años, 8 meses en hacerlo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tratamos de evitar. Entonces por eso te digo que sí, hay que buscar alguna editorial o alguna imprenta que pueda tirar eso por lo mismo. Y para que esté el acceso a todo el mundo. De hecho, el objetivo es eso. El año pasado trabajé en el Programa Nacional de Feria Científica. ¿Trabajaste? Ajá. Entonces, la idea era también como hacer... nosotros dábamos capacitaciones a diferentes escuelas y colegios, entonces llegarlo también al acceso. ¿Estuviste en el área de Cartago o a nivel...? A nivel nacional, porque trabajaba directamente en AUCR, que son los encargados de ellos. De hecho, un saludo a Yaudi, que era mi jefe. De verdad. Entonces, con ellos se trabajaba y la idea es eso, fomentar la alfabetización y divulgación científica y llegar a todos los sectores del país, para que todo el mundo tenga acceso a eso. ¿Y alguna editorial de la universidad o universidad hermana, UNED, por ejemplo? ¿Qué tal? Lo he pensado, pero hay mucha como cosillas de por medio, entonces sí hay que pensar o buscar más. Sí, yo lo veo, yo lo veo. Yo ya siento que de aquí a un año, ¿verdad? Poniendo plazos, porque hay tantas cosas que hacer, ¿verdad? Pues yo ya lo veo que vas a estar ahí como conectado en una feria el próximo año ya con tus ejemplares vendiéndolos y... ¿cuál es esta feria? Del amigo Daniel Fernández, escritor costarricense, Book and Fest, ¿verdad? Yo te veo ahí tal vez, ya en Book and Fest el próximo año, ahí en Avenida Escazú, ¿verdad? Creo que el otro año va a ser igual ahí, con tu ejemplar, y lo veo ya en Amazon, así que por ahí lo veo ya.
Este que está aquí es el tercero que tenemos. Este es el tercero. Ajá. Ahí en ese está recopilado los 4 cómics en uno solo. La idea también es tirarlo como cada uno por separado. Pero antes de sacarlo como proyecto de tesis, hice otros, como por ejemplo Einstein dándole clases a Batman, Superman y a Flash de movimiento rectilíneo uniforme en física. Hice otro donde Profesor X de los X-Men hablaba mutaciones con Rosalind Franklin, la madre que descubrió el ADN también. Después está Charles Xavier, exacto. Después tuvimos a actualmente estoy trabajando en otro que se llama Verbo Incarnata. Eso te iba a preguntar, que si se detuvo como la parte creativa o no, ahí estamos. No tenemos tiempo, pero ahí estamos. Siempre ando en cuaderno y como digo, si estoy en alguna reunión o... ¿Seguís a mano o ya pasaste un iPad? No, siempre a mano. No digamos que es escasez de recursos, sino que es más rústico. No. Es más rústico y artesanal. Pero sí, actualmente estamos trabajando en ese Verbo Incarnata, que básicamente es como se va a relacionar mucho literatura costarricense y el Sanatorio Durán, porque va a ser una obra mucho más literaria para también fomentar la literatura en el Sanatorio Durán. Y también como de suspenso y miedo, entonces estamos trabajando por esa parte por ahí. Entonces ahí seguimos con los proyectos. Sí, qué bonito. Yo me lo imagino está en inglés, también ya traducido para que llegue a la parte anglo, inclusive aquí en Costa Rica me lo imagino en la librería, por ejemplo, Book and Toy, ahí en Avalon, en Santana, de nuestra amiga Julie Godfrey, que ella, su librería es en inglés, todo en inglés, ¿verdad? Y hay un gran mercado aquí en Costa Rica y muchos centros educativos bilingües. Correcto. Que andan ansiando material para sus diferentes materias en inglés, ¿verdad? Sobre todo en la parte de Escazú, Santana, esos lugares, ¿verdad? Que les encantaría tener un texto así en centros educativos privados en inglés, ¿verdad? Para sus laboratorios sería genial. Yo me lo imagino, ya me imaginé un montón de probabilidades, ¿verdad? Porque sí hay que, como lo bueno hay que conversarlo, hay que compartirlo, y me parece muy... Dalvin R2 quiere decir que sos Rodríguez o como Rojas. Rodríguez con 2 R's. Ajá, de hecho mi firma cuando fui a sacarla cuando cumplí los 18. ¿Le pusiste R2? R2. Y se te quedó viendo el que... Ajá, exacto, me hizo mala cara y yo sí, soy profe de ciencias y soy nerd, entonces quiero R por R al cuadrado según matemática. No, pero está bien, Ahí bueno, quedamos. Una amistad que por ahí está, cuando sacó su cédula lo que puso ¿cómo es? Una cosa así, como una cosa como ay Dios mío, un pentagrama, una cosa así, ¿verdad? Un clave de sol, oiga, increíble. O sea, cada uno tiene como su sello. Correcto. ¿Verdad? Muy interesante. ¿Qué es lo que, si no hubieras elegido el tema de ácido base, qué otro tema crees que hubiera sido acertado colocar aquí en las historias? Esa fue la pregunta que me hicieron en la defensa tesis. Sí. Un saludo al profe Cristian Viales. Que me hizo la pregunta. Siento que hay muchos temas en ciencias, como te digo, que son muy abstractos y mucha gente utiliza biología y se va más a la biología porque es mucho más memorístico, por así decirlo. Sí, pero siento también. que un tema como configuración electrónica o números cuánticos en química, que son temas que les cuesta mucho a los estudiantes diferenciar como qué es un spin, qué es un orbital, qué son otras cosas, me permitiría mucho fomentar ese proceso de abstracción para que el estudiante logre comprender mejor. Entonces, si no hubiera elegido Amphoter y ácido base, lo utilizaría con respecto a configuración electrónica. Me parece genial. Vos sos profe de ciencias, de las 3 ciencias. Química, física y biología. Pero química es tu área, la que más te... Es mi amor y mi martirio al mismo tiempo. Yo recuerdo las discusiones en los tiempos de universidad, y también escuchaba mucha gente decir que la química es la madre de las ciencias, otro no, que era la física, la mamá de las ciencias. Y por allá salía alguna persona diciendo que no, que biología era la mejor. Pero que química es la mamá de las ciencias. Digamos que es la ciencia central. Yo lo veo así. Para mí, física quiere descubrir de qué está hecho, cómo se formó el universo. Okay. Química, de qué está hecho el universo. Y biología, qué es lo que vive en el universo.
¿Qué es lo que vive? Ajá, eso es lo que es, como yo lo comprendo. Y es lo que me gusta. ¿Qué, cómo y qué vive? Ajá, exacto. Está muy interesante eso, muy interesante. Ahora, ¿cómo te ves? Porque te ves finalizando si tu vida fuera un libro, por lo que me dijiste, en la última página vas a estar vos en un aula. Correcto. ¿Verdad? Porque ya me dijiste que te ves como en ese siempre, ¿verdad? Siempre como profe. Pero ahora vienen muchas herramientas a donde nosotros. La IA, por ejemplo, y todo esto. ¿Cómo vincularías eso o no lo vincularías a esta propuesta de trabajar con el uso de cómics para poder entender procesos, temas? ¿Ves un buen complemento? ¿No lo ves como un buen complemento? Contame. ¿Ya lo estás utilizando para algo que estés creando? Para mí la inteligencia artificial es una excelente herramienta. No hay que satanizar, por así decirlo, la inteligencia artificial. Tiene sus pros y sus contras y nunca hay que fiarse 100% de ella. De ella, correcto. Porque yo puedo decir, no sé, si yo hubiera querido, le hubiera dicho como, ocupo que me haga un cómic de esto. Y podría. Y lo hubiera hecho. Pero verdaderamente lo que está poniendo ahí es fiable. Por ejemplo, mi cómic explica ácido base. ¿Sí? Lo que está explicando ahí sí corresponde a eso. Entonces siempre hay que darle la prioridad a eso y revisarlo, ¿verdad? Entonces, usarlo en el salón de clases me parece excelente. La inteligencia artificial me permite muchas cosas, siempre y cuando que tenga una cierta vigilancia por parte del docente, ver cómo se utiliza, que no les regale absolutamente todo al estudiante también, porque eso es mucho los que pasa, y muchas personas ya dejan como de pensar por querer estudiar solamente inteligencia artificial. Me ha tocado casos de personas que es como, ocupo que le ponen al chat, ocupo que me haga un saludo, y el chat le pone, hola, buenos días. Copian y pegan y ahí está mi saludo. No. Entonces tampoco es el objetivo. Actualmente hay que aprovechar todo, ¿verdad? Y yo siento que eso ha pasado con todas las edades, ¿verdad? Muchas veces satanizaron a Galileo porque veía con el telescopio y que eso no se podía hacer, ¿verdad? Pero era innovación. Con Copérnico pasó lo mismo, con Tycho Brahe pasó lo mismo en astronomía. Entonces simplemente es ver qué es lo que podemos sacar con ella y ver cómo lo utilizamos, ¿verdad? Maravilloso. Llegamos al fin de la entrevista y estoy muy, muy contento. Se pasó muy rápido el tiempo, ¿verdad? Correcto. Pero sí me gustaría que la gente pueda seguir en contacto porque con todo lo que vos compartís, con todo lo que vos vas a seguir divulgando, entonces que vos puedas comentar tus contactos, comentar todo eso y que espero que esta sea la primera, pero no la última vez, que nos veamos y espero que el otro año estés en Feria del Libro. Esperemos que así sea. Así va a ser. Así que contalo también y agradecerte por estar acá. No, agradecerles a ustedes por la invitación, ver la educación de la mejor manera, potenciarlo, las ciencias, evitemos quitémosle ese miedo de que las ciencias son malas y que me voy a quedar siempre. Sí. Entonces, agradecerles, esperemos vernos, como dice usted, en más proyectos y nada más mandar un saludo. Todo lo que quiera. A mis profes de tesis, a la profe Yorlani Corrales, a José Mena y a Cristian Viales, a mi familia que me debe estar viendo, y para que no me regañen el lunes cuando llegue, un saludo a los estudiantes del Jorge Bolio, específicamente al 11B, que me dijeron como, profe, tiene que llegar y mandarnos un saludo. Entonces, ahí estamos con eso. Perfecto, los quintos. Los quintos. Los que mandan. Exacto. Los más grandes del cole. Del cole. Qué bonito eso. Te agradezco mucho, más bien también a Angie, también que está aquí con nosotros. Les agradezco mucho. Y no nos vamos a ir sin antes porque hemos tenido muchas secciones en el podcast a través de estos casi 6 años en Cadena Radial. Y justamente pensando en una... existió una muy parecida que era cerrar con una frase. Pero ahora quiero cerrar con una reflexión. Yo decía, hoy es un día muy especial. Entonces, ayer escribí algo que voy a compartirles a cada uno de los oyentes, pensando en esto de que lo que hacemos o digamos puede afectar a los demás. Así como tu papá que dice, mira, aquí está el libro de Aquí como un dinosaurio, y te marcó para toda la vida. Quiero cerrar con esto, ¿verdad? Y es como una reflexión que se llama Piensa en grande. Facebook me recordó justamente que hace 6 años publiqué una historia, me lo recordó antier, y lo que escribí fue eso.
piensa en grande, y en la siguiente historia lo puse en inglés, think big, ¿verdad? Y me lo recordó, y entonces a partir de ahí escribí lo siguiente, y es que, ay Dios mío, hace 6 años, un 5 de junio, yo estaba escribiendo justamente eso, piensa en grande. Y eso es lo que le da nombre a esta columna, a esta reflexión, piensa en grande, que es fácil de pensar, o de decir, o de publicar, pero es muy difícil mantenerse en esa filosofía, demasiado. Y quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que piensan que están limitados a poder pensar en grande. Y es que no podemos evitar, o sin importar la edad, el sexo, la afinidad política o a dónde uno viva, inclusive no importa cuántos ceros tengamos en la cuenta bancaria. Lo que importa es ese deseo de salir adelante y trascender, dejar un legado, por dejar el mundo mucho mejor de como lo encontramos, por ser un diferente, no alguien más, no otro más del montón, sino convertirse en un agente de cambio, un agente especial con una misión única, transformar el mundo en un mejor lugar, en un mejor hogar también. Y le hablo a todos aquellos que lo han intentado, o a todos aquellos que aún no lo han intentado, pero también a aquellos que lo intentaron y cayeron. Aquellos que tienen sus rodillas raspadas con moretones por las caídas, por los deslices financieros, por las traiciones, por los despidos, por los duelos, por las enfermedades o por simplemente grandes desilusiones. A usted que me escucha le digo, piense en grande. Think big. Una vez más, de nuevo, y manténgase ahí. Hoy empieza el principio de la mejor parte de su historia, de mi historia también. Todo eso que nos botó, que no nos destruyó, todo eso nos hizo más fuertes, más sabios y más prudentes, más conscientes de nosotros mismos y más conscientes de las otras cosas. Hoy empezamos agradeciendo a todas esas personas que han sido parte de nuestras vidas, que han sumado, que nos han apoyado y que han elevado una plegaria o una oración por nosotros, o que simplemente nos han dado una palmada en la espalda, un abrazo, o que se han detenido para darnos una palabra de aliento. Gracias, y gracias a usted que me escucha, y que espero que en algún momento que nos topemos en algún lugar, me diga, estoy pensando en grande. Porque pensar en grande va más allá de ser positivo. Pensar en grande es a lo que aspira a alguien positivo. Pensar en grande es la plenitud de la salud mental, es la consumación del buen vivir. Le deseo una muy buena tarde y un buen vivir por el resto de sus días. Piensa en grande, think big. Esto fue Desde la Azotea, el podcast, y nos vemos en nuestro próximo episodio. Encuéntrenos y síganos en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta la próxima. Concluye Desde la Azotea. Te esperamos el próximo sábado con más historias.